Bien, vamos a continuar. Como ya sabemos, en JavaScript la mayoría de las cosas son objetos. Desde las características principales de JavaScript, como los arreglos, hasta las APIs del navegador construidas sobre JavaScript. Acuérdate que las APIs no es más que esa serie de métodos de ciertas clases, etc. Incluso puedes crear tus propios objetos para encapsular funciones y variables relacionadas en paquetes eficientes y actuar como prácticos contenedores de datos. Básicamente esos son los objetos, son contenedores de datos con funciones y variables relacionadas. Un objeto es una colección de datos y o funcionalidades relacionadas. Suelen constar de varias variables que se conocen como propiedades, ya lo vimos, y funciones. Y esas funciones, dentro del contexto de un objeto, se conocen como métodos. Cuando están dentro de los objetos. Eso ya te lo platiqué también en el curso de PHP, el cual te invito a que vayas a ver si te interesa. La creación de un objeto a menudo comienza con la definición e inicialización de una variable. Por ejemplo, vamos a hacer aquí let persona. Y esto ya es un objeto vacío. Vamos a imprimirlo. Vamos a recargar. Y fíjate cómo es un objeto vacío. Y su prototipo ya sabemos que es object.prototype por defecto. Pero este es un objeto vacío, así que no podemos hacer mucho con él. Así que vamos a crearlo algo más sofisticado. Vamos a abrir aquí. Vamos a ponerle aquí en este caso un nombre. Vamos a ponerle en este caso, ¿qué te diré? Vamos a ponerle nombre Daniel WebTD. Vamos a ponerle aquí edad igual a 25. Vamos a ponerle aquí un método. Vamos a poner una función que se va a convertir en un método. Vamos a ponerle, por ejemplo, información. Y esto va a ser un método. Es una función, pero en el contexto de un objeto se conocen. Una función, pero en el contexto de un objeto se conocen como métodos. Vamos a hacer un log. Y vamos a usar la sintaxis de que ya conocemos nosotros. Los template literals. Y vamos a hacerle aquí esto. Y vamos a ponerle this name. No te preocupes tanto por this. Ya después va a haber mucho, pero mucho tiempo para profundizar en this. Vamos a ponerle en este caso nombre. Vamos a ponerle en este caso this.nombre. En este caso en la posición 1 para que nos traiga el apellido. Daniel y apellido. Vamos a poner en este caso y tengo this edad, años de edad. Entonces esto es una función, pero en el contexto de un objeto se convierte en un método. Entonces vamos a poner otro, ya nomás para que quede mejor. Y vamos a decirle presentarse. Vamos a ponerle presentar. Y vamos a ponerle hola, me llamo y todo esto demás. Entonces, para básicamente aquí me faltó traer la template literal. Entonces, para usarlo, pues básicamente ya sabemos que sería, por ejemplo, vamos a hacer un log. Es más, vamos a hacerlo desde la consola para irnos un poquillo. No, desde aquí. Vamos a ponerle persona.name. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo nos da undefined, porque no existe esta propiedad, sino que es con nombre. Y fíjate cómo nos imprime los nombres. Vamos a imprimir el puro nombre. Para esto accedemos al arreglo en la posición 0. Esto es un arreglo, obsérvate. Y pues fíjate cómo todo muy bien. Vamos a ejecutar nuestro método.
Esto no lo hemos hecho aquí. Vamos a ponerle información. Y acuérdate que para ejecutarlo se hace con paréntesis. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo dice información, todo muy bien. Pero aquí es nombre. Efectivamente, aquí ya está funcionando todo correctamente. Entonces vamos a ponerle aquí en este caso ahora presentar. Y fíjate cómo dice, hola, me llamo Daniel Web TV. Bien, aquí, ¿qué está pasando? Un objeto, como ya sabemos, está formado por múltiples miembros, cada uno de los cuales tiene un nombre. Por ejemplo, en este caso, nombre, edad, información, presentar, etc. Y un valor, por ejemplo, para nombre, pues tenemos un arreglo. Para edad tenemos un número que es 25. Y para información, pues tenemos una función como su valor. Cada par nombre-valor, como ya sabemos, debe estar separado por una coma, y el nombre y el valor en cada caso están separados por 2 puntos. Fíjate cómo el valor están separados todos, es nombre y valor, y está separado por 2 puntos. La sintaxis pues siempre sigue el patrón, en este caso miembro y valor, miembro y valor, o propiedad y valor. El valor de un miembro del objeto puede ser prácticamente cualquier cosa, como lo estamos viendo. En nuestro objeto persona tenemos un número, un arreglo y 2 funciones. Los primeros 4 elementos son, los primeros dos son datos. Estas, las propiedades, también se conocen como datos y se denominan propiedades del objeto. Estas dos últimas, información y presentar, siguen siendo propiedades, pero pues como tienen una función, permiten al objeto hacer algo con estos datos y se denominan métodos del objeto. Un objeto de este tipo, como ya lo vimos, se denomina objeto literal o object literal. Esto se llama así porque hemos escrito literalmente el contenido del objeto tal y como lo hemos creado. A la misma vez que lo creamos, pues estamos añadiéndole el contenido. Por eso se conoce como object literal. Esto pues es muy peculiar. Ya vamos a ver cómo con las clases pues es un poquillo más diferente. Entonces fíjate que tengo por aquí yo mis otras anotaciones. Y simplemente me van a hablar de cómo crear un... Ahora sí que nosotros tenemos 2 métodos, como te puedes observar. Es una propiedad, 2 puntos y la función. Pero hay una sintaxis más sencilla para agregar métodos a un objeto. Entonces en lugar de añadir propiedad, 2 puntos y la función, hay una sintaxis más abreviada que sería básicamente así: información, y en este caso le quitamos la palabra clave function y los 2 puntos, y simplemente aquí ponemos información, y aquí quedaría presentar. Le quitamos function y esto ya es una sintaxis mucho más sencilla. Fíjate cómo le hemos quitado los 2 puntos y la palabra clave function, y simplemente abrimos paréntesis y ya todo lo demás. Y fíjate que si guardamos, recargamos, pues fíjate cómo llegamos a lo mismo. Entonces esta sintaxis es mucho más sencilla y pues ya es la que vamos a usar ya, a lo mejor ya en los próximos videos. Entonces esta es una forma simplificada. Nos evitamos function y los 2 tipos y los 2 puntos, pero por las propiedades sigue siendo la misma sintaxis. Entonces tú me estarás diciendo que cuando es común utilizar los object literals. Fíjate que los object literals se usan cuando se requiere transferir una serie de elementos de datos estructurados y relacionados de alguna manera. Por ejemplo, enviando una petición al servidor, ya cuando veamos promesas, para que esa información la introduzca en una base de datos. Vamos a ver que los object literals son muy útiles en las promesas, sobre todo cuando enviamos peticiones POST. Esto también se utiliza en los object literals, porque enviar un solo objeto es mucho más eficiente que enviar varios elementos individualmente. Imagínate que tú quieres enviar varias variables, pues tendrías que enviar varias variables, por ejemplo, en un arreglo. Entonces un objeto es mucho más eficiente porque van a estar relacionados y es más fácil trabajar, por ejemplo, que un arreglo.
cuando se requiere identificar los elementos individuales por su nombre. Ya vemos que, por ejemplo, para los arreglos, pues tenemos que hacer referencia mediante índices, pero con objetos, pues lo hacemos a través de la key. Ponemos el objeto y la key, en este caso, pues edad sería edad. Y esto es mucho más sencillo de llevar a cabo, porque en vez de un índice en un número, pues le ponemos un key, en este caso un nombre de propiedad. Entonces los object literal son mucho más eficientes de trabajar que los arreglos. Entonces eso sea todo por este video. Bendiciones.